Half-Life 3. Todos lo sabemos, todos lo sentimos, es una confirmación a falta de que lo confirmen. Half-Life 3 es inminente. Sin embargo, Valve no ha dicho nada más allá de su nuevo hardware. Muy buenas, soy Viccho y hoy hablaremos de Half-Life 3, Hovium o Covium. Para entender este tema primero hay que tener en claro algo. Le guste a quien le guste, Half-Life 3 es sin discusiones el juego más esperado de la historia del PC Gaming. No hay otro título que haya generado tanta expectativa, tanto meme, tanta teoría y tantos años de silencio, de verdad. Así que para comenzar quiero empezar hablando de Half-Life 2, su precuela, ¿no? Fue, bueno, al final un salto técnico, narrativo y hasta puede llegar a ser cultural en el mundo del PC Gaming, ¿no? Que literalmente redefinió cómo se cuentan historias en un videojuego. Mostró físicas revolucionarias, inteligencia artificial muy adelantada a la época, una narrativa muy grande que dejó a miles de jugadores esperando, pues bueno, el capítulo 3. Pero este capítulo 3 nunca llegó. Nunca jamás llegó. Pasó el tiempo, pasaron los años y el capítulo 3 nunca llegó. El tema es que con Half-Life 3 la gente no espera un simple juego, espera una revolución de la industria, espera algo nuevo, algo nunca visto, como pasó con Half-Life 1 y Half-Life 2. Algo que pueda cambiar la industria, que cambie el paradigma, lo que tenemos, algo nuevo, algo innovador. Pero aquí viene mi pregunta, ¿es esto posible? ¿Hay algo que de verdad no hayamos descubierto ya en el mundo del gaming? ¿No han salido acaso mejores juegos ya? ¿Half-Life 3 siquiera existe? ¿O es simplemente otro invento del fandom alimentado por años y años de silencio, teorías y desesperación? A lo largo de esta larga espera, Valve no ha estado completamente en silencio. Aunque nunca han dicho abiertamente estamos haciendo Half-Life 3, sí han dejado pistas, algunas pequeñas, otros gigantes y varias confirmaciones indirectas que han salido tanto desde dentro como fuera de la compañía. Primero están las señas internas, ¿no? Documentos, archivos y ramas de desarrollo encontradas en builds filtradas de Deadlock y Half-Life Alyx, donde se hace referencia a HLX y a Citadel, y menciones a un nuevo sistema de física y herramientas que no encajan con ningún juego lanzado hasta ahora. Todo esto apunta a que algo de Half-Life se está cocinando, o al menos un producto que aún no conocemos. Luego, bueno, tenemos los leaks, ¿no? Ex empleados, gente que trabajó temporalmente en Valve, algunas filtraciones de código, donde han afirmado varias veces que sí existió o sí existe un Half-Life 3 como tal, un Half-Life 3 jugable, al menos en etapas muy tempranas de desarrollo. No solo eso, algunos aseguraron que se canceló y reinició varias veces, lo cual encaja perfectamente con la filosofía interna de Valve, ¿no? Si no funciona, si no es el mejor juego de la historia, no sale. Y también tenemos las pistas externas, ¿no? Mensajes de redes sociales, entrevistas ambiguas donde los desarrolladores medio que dicen algo y medio que no. Entrevistas del Gabe Newell donde te cierra el ojo entre medio, te dice que es su mayor fracaso y que puede que salga, puede ser, posible, no se sabe, puede, tal vez sí, tal vez no. Y apariciones repentinas de actores de voz como el Mike Zafiro, que literalmente hizo lo mismo que hizo en el 2019 con Half-Life Alyx, que justo en año nuevo, justo a las 12 horas, cuando empezó el año, subió un video a su Twitter donde aseguraba que Half-Life no estaba muerto prácticamente, no como medio mensaje subliminal, la verdad, pero tiró la señal, ¿no? Tiró la señal y efectivamente tuvimos Half-Life ese año. Ahora, otra vez ha pasado esto, ¿no? Este año el Mike Zafiro ha vuelto a subir un video relacionado, pues bueno, a Half-Life, ¿no? Así que yo creo que es muy probable, solamente por esto, que de verdad salga, porque Valve es una compañía que no mueve piezas porque sí. Bueno, Valve no es una compañía que mueve piezas porque sí, ¿no? Si el actor de doblaje cree que iba a salir este año y lanzó su video, dudo mucho que sea bait, ¿no? Eso ya es como una confirmación del 90%. Estamos 99% seguros, a falta de que lo confirmen, que Half-Life 3 tiene que salir este año 2025, al menos eso es lo que creo yo, ¿no? Puede que no, puede que sí, pero yo creo que sí. Mucha gente creía que iba a salir en noviembre por el tema de que todos los Half-Life han salido en noviembre, pero parece que no va a ser así. Yo creo que va a salir en diciembre, yo creo que va a salir
con la Steam Machine un poco más de la mano, va a salir con su nuevo hardware y todo combinado, ¿no? Bueno, al final estas no son confirmaciones, pero sí son señales de que el universo de Half-Life al menos sigue vivo, ¿no? Al menos la gente no está loca y sí hay un trabajo de fondo, sí existe un desarrollo, aunque no se hable de ello oficialmente, algo están cocinando los de Valve. En otras palabras, Valve no ha dejado morir Half-Life, ¿no? Solo están esperando el momento correcto y la idea correcta para volver a cambiar la industria, ¿no? Como su filosofía lo dice. Porque si algo nos ha enseñado Valve es que no dan paso de falso, no hablan por hablar y cada vez que mueven una pieza es por una razón. El video de Max Zafiro no es casualidad, las referencias en ramas internas no son coincidencia. Los cambios en Steam, los murmullos, las herramientas nuevas, las filtraciones, nada de eso existe en el vacío, ¿no? Si el juego estuviera muerto, eso no existiría, pero existe. Así que todo apunta a que existe un desarrollo y de verdad va a ocurrir. Yo creo que Half-Life 3 existe, yo creo que existe un desarrollo, si lo llegaremos a ver, espero que sí, puede que no, puede que lo cancelen, pero yo creo que efectivamente existe Half-Life 3 y por eso grabo este video. Bueno, en este video intenté no hacer tanta teoría, sino que intenté agarrar las mayores cantidades de hechos posibles, no quiero confundir a la gente, yo creo que Half-Life 3 va a salir personalmente, pero puede que no, ¿no? Valve al final es una compañía que suele sacar las cosas a su manera. Tipo, sí, puede que muevan muchas piezas, pero puede que se tiren para atrás a último momento porque les pasó algo, ¿no? Como con Half-Life 2 cuando lo hackearon y tuvieron que retrasar 2 años el juego. ¿Podría llegar a pasar? Claramente. Ahora, ¿va a pasar? Yo creo que no. De momento no ha muerto. De momento la esperanza está para este diciembre. Y con eso, amigos, me retiro. Chao, pescado. Si les soy sincero, yo creo que va a salir Deadlock 2, no Half-Life 3, Deadlock 2. Ese es el anuncio. Atentos. Adiós. Another year already. Good to see and hear from so many of you. May the next quarter century deliver as many unexpected surprises as did the millennium's first. And again, time is fluid, like music. See you in the new year.